Buenas tardes, estimado docente, compañeros. Nuestro tema de investigación es la comprensión de los conceptos fundamentales de la química mediante la experimentación en estudiantes de bachillerato. Los integrantes somos Robin Germán Yasaca Ortega y mi persona, Talisa Nel Alcibar Mariscal. Como problema de la investigación, la comprensión de los conceptos fundamentales de la química representa uno de los principales desafíos a nivel de educación de bachillerato. Temas como la estructura atómica, los enlaces químicos, las reacciones químicas, la estequiometría, suelen presentar un alto nivel de abstracción, lo que dificulta el aprendizaje del estudiante, sobre todo si se trabaja con metodologías tradicionales. Es decir, metodología donde el estudiante, donde el docente se enfoca en transmitir el conocimiento y que el estudiante pueda memorizar. Entonces, esta situación sí limita el pensamiento científico del estudiante, también su capacidad de poder relacionar los conceptos fundamentales con el entorno. La presente investigación se justifica por la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante mediante estrategias didácticas que favorezcan una comprensión significativa de los conceptos fundamentales. La experimentación representa una de las estrategias pedagógicas que acerca a los estudiantes como tal a la naturaleza del conocimiento científico. Les permite ya sea observar fenómenos, formular hipótesis, analizar resultados y también algo muy importante es construir explicaciones fundamentadas en la evidencia. Como objetivo general, se tiene analizar la experimentación como estrategia didáctica para la comprensión de los conceptos fundamentales de la química en estudiantes de bachillerato, mediante una fundamentación epistemológica. Como objetivos específicos, primer objetivo, describir la importancia de la experimentación en la enseñanza de la química y su aporte a la comprensión de los conceptos fundamentales en estudiantes de bachillerato. Como segundo objetivo, explicar la relación entre la naturaleza del conocimiento científico, la evolución histórica de la química y la enseñanza experimental. Y como tercer objetivo específico, fundamentar el paradigma constructivista y la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel como sustento epistemológico de la enseñanza experimental en la química. ¿Cómo surge las ciencias naturales? Pues surgieron como resultado de la necesidad del ser humano de comprender y explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Aunque las primeras explicaciones se basaban en creencias filosóficas y también parte de creencias religiosas, durante la revolución científica que fue en el siglo XVI-XVII, se consolidó un enfoque sustentado basado en la observación, en la parte de la experimentación y también algo muy importante es comprobar hipótesis. Entonces, aquí algo muy importante es que se tuvo aportes de diferentes científicos, como por ejemplo el aporte de Francis Bacon y Galileo y Galilei, que sentaron las bases del método científico, las cuales permitieron que disciplinas como la química y la biología desarrollen conocimientos fundamentados en la evidencia. Em, En cuanto a la evolución histórica de la química y la biología, pues esta ha estado estrechamente vinculada con el desarrollo de la experimentación, que gracias a eso hay mucho avance hoy en día como tal en la ciencia. En la química, por ejemplo, los aportes de Antonio Lavoisier permitieron sustentar como tal o establecer las bases de la química moderna. También tenemos el científico John Dalton, Dmitri Mendeleev, los cuales también establecieron o fortalecieron la comprensión de la estructura y la organización de la materia. En el caso de biología, por ejemplo, aquí también tenemos las investigaciones de Charles Darwin en el caso de la evolución de las especies, Gregor Mendel en la parte de la herencia, los cuales transformaron la comprensión como tal de los seres vivos. Y estos avances científicos evidencian como tal que tanto la observación como la parte de la experimentación han sido fundamentales para el progreso de ambas disciplinas.
Naturaleza del conocimiento científico. ¿Cómo se caracteriza? Por cuatro ejes: la parte sistemática, la parte del objetivo, que sea verificable y que sea dinámico, ya que esto básicamente se construye mediante la parte de lo que conforma toda la experimentación como tal, que es la parte de la observación, que es la parte de poder formular la hipótesis, eh, y el análisis de evidencias como tal. Entonces, a diferencia del conocimiento, diría yo, cotidiano, el conocimiento científico está sujeto a revisión y también puede modificarse según nuevos descubrimientos que se tenga como tal. Entonces, en la enseñanza de la química, comprender esta naturaleza permite que los estudiantes no solo puedan como que memorizar los conceptos, sino que ellos puedan desarrollar habilidades. ¿Cuáles serían estas habilidades? De investigación, que puedan argumentar, que puedan analizar y que puedan, sobre todo, lo que se aplica hoy en día, la parte de resolución de problemas. Entonces, en este contexto, podríamos decir que la experimentación favorece la construcción del conocimiento científico al acercar al estudiante a los procesos propios como tal de la investigación, ¿no? Porque ellos o se promueve como tal una comprensión significativa de los conceptos. Ya. Ahora, el paradigma epistemológico que nosotros seleccionamos fue el paradigma del constructivismo. ¿Y por qué nosotros elegimos este paradigma? Y porque este paradigma es el que va encaminado como tal a la parte de la experimentación, ya que concibe el aprendizaje como un proceso activo en el que los estudiantes construyen el conocimiento a partir de sus experiencias y la interacción en su entorno. Entonces, sí, al estudiante se les da la teoría como tal para que ellos conozcan los conceptos, pero si los llevamos al alumnado, al estudiante, ya a prácticas del laboratorio, que ellos puedan experimentar como tal, entonces ellos, a partir de estas experiencias que viven como tal en el laboratorio, que ya es basado en la parte real como tal, entonces ellos pueden construir su conocimiento, pueden construir con su conocimiento como tal. Entonces, sí les permite a los estudiantes que puedan ellos mismos analizar lo que están trabajando en la parte de la teoría, poder comparar estos fenómenos como tal, que puedan formular sus propias explicaciones y relacionen estos conceptos con la parte también de conceptos previos de lo que ellos adquieren como tal en la parte ya práctica como tal. Entonces, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor Reiner. En esta ocasión a mí me ha tocado exponer sobre los paradigmas. Existen tres tipos de paradigmas que hemos observado. El primer paradigma es el positivismo. Como ustedes pueden ver, entonces el positivismo manifiesta que el conocimiento se genera a partir de la observación y la experimentación. Para Conte, que era el representante máximo de este tipo de paradigma, él menciona que todo conocimiento debe ser pasado por o estudiado a través del método científico. Entonces, ahí nosotros podemos observar que este tipo de paradigma se basa en la verificación del conocimiento empírico, más o menos, para llegar a la verdad. Luego tenemos nosotros el realismo científico. Este realismo científico sostiene que la realidad es independiente del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, día a día, a través de la generación de más ciencia, más avances científicos, cada vez es más riguroso llegar a la verdad a través de diferentes métodos, entonces, más precisos. Y para el otro paradigma, que es el paradigma del constructivismo, vuelta a este paradigma, integra muchos aspectos, como es el cognitivismo, lo social, el aspecto estructural
y el aprendizaje que constituye el, en sí del estudiante para nosotros que hemos observado, el paradigma constructivismo es el mejor paradigma para lo que estamos estudiando en la materia de química. Se pudo observar también que este paradigma es es el más adecuado, por lo que constituye un fundamento más acertado para las ciencias de la química. Luego nosotros tenemos los diferentes, nosotros tenemos, para llegar a aplicar este paradigma constructivista, nosotros nos valemos de diferentes teorías del aprendizaje, como es la teoría del aprendizaje del Jean Piaget, que Jean Piaget era un doctor en ciencias naturales y Jean Piaget también era un psicólogo y él le gustaba estudiar el aprendizaje de los niños. Entonces es por eso que Jean Piaget crea la, la epistemología de la genética, donde que Jean Piaget, él, él, él basa que los niños aprenden al explorar su entorno y su medio, que se adaptan a través de diferentes mapas mentales. Entonces, Jean Piaget también emplea los diferentes estadios para este estudio del muchacho, cómo se adapta, cómo se envuelve. Hay algunos estadios que van de 0 a 4, de 4 a 7 años y de 7 años a 11 y de 11 años adelante. Como dijo ayer el profesor Reiner, pasados los 11 años, ellos empiezan a tener su raciocinio lógico abstracto. Entonces, luego pasamos a la otra teoría, que es la teoría de Vygotsky, de Lev Vygotsky. Entonces, Lev Vygotsky, él destaca que el aprendizaje social y cultural introduce a la zona de desarrollo próximo del estudiante, en este caso del estudiante del bachillerato. Entonces, luego tenemos nosotros la de David Ausubel. David Ausubel propuso la, la, el aprendizaje significativo. Entonces, este aprendizaje significativo dice que el estudiante aplica diferentes formas para ver si es que, diferentes formas para ver si es que es más adecuado la experimentación o la, la memorización. En el caso de nosotros de la materia de química en el bachillerato, se emplean las dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de elementos químicos, tiene que de ley tratar de aprender los símbolos, tiene que aprender el nombre, tiene que aprender el número atómico, la masa atómica, el peso atómico, que más las familias, las valencias, entonces que más adelante sean utilizados en ejercicios, en fórmulas químicas. Entonces, por eso es que se ha visto la que más relación tiene con la materia química y es la teoría de aprendizaje de Ausubel. Posteriormente a esto, nosotros vemos que en la implicación de las ciencias naturales en los paradigmas en la epistemología, que es la estrategia didáctica que fortalece la enseñanza de los muchachos. Y como por último, como por último, nosotros tenemos la conclusión. Nosotros hemos obtenido tres conclusiones en base a los objetivos que hemos puesto al principio de la diapositiva. La primera conclusión habla que habla sobre, del, habla sobre la enseñanza experimental. Es una estrategia pedagógica para mejorar la comprensión de la química en el aula. Como ya antes había manifestado,
se pone el ejemplo uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces ahí el muchacho tiene que aprender de forma memorística, pero también de forma instrumental, la misma que puede ser aplicado durante su vida diaria. Por ejemplo, si se va a hacer un compuesto o se va a utilizar un ácido, entonces el muchacho va a saber mediante el laboratorio, va a saber que no, los ácidos no se manipulan de una forma como cualquier otro disolvente, por ejemplo, como el agua. Entonces, es un agua natural así sencilla. Entonces, va a tener sus precauciones, sus medidas de bioseguridad y no va a estar manipulando de una forma sin tener los adecuados, las adecuaciones medidas de bioseguridad. Posteriormente, la segunda conclusión fue que la importancia fundamental de los paradigmas constructivista es la más adecuada para la enseñanza de la química en el bachillerato, por el mismo hecho de que aplica diferentes teorías. Eso. Y la tercera contribución es que las teorías del aprendizaje, tanto de Jean Piaget como de Lev Vygotsky o la de David Ausubel, respaldan el valor educativo de que nosotros estamos estudiando. En este caso, el, el, el aprendizaje de la química en el bachillerato. Entonces, se puede utilizar cualquiera de estas tres, la de Piaget, la de Vygotsky, pero la que más se emplea y la que más se acerca a la química, hemos visto oportunos con la compañera Talices, que es la de teoría de aprendizaje de Ausubel. Estos compañeros, y para realizar las diferentes eh, párrafos que están en el ensayo y que están aquí también, el contenido que está aquí en la diapositiva, se emplea algunas bibliografías de algunos libros y algunos artículos que se ha podido encontrar en internet. Eso es, yes. Esos compañeros, gracias.